Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola a todos, bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad, el programa radial de la ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles de 11 a 12 de la mañana y los sábados de 10 a 11 de la mañana. Estamos aquí en nuestra emisora Radio Eternidad y por el canal de YouTube, que le invitamos a que se inscriban y así recibir las notificaciones de nuestro programa. Estará con ustedes una servidora, Karen Ovalles. Reciban un caluroso y fuerte abrazo desde República Dominicana, desde nuestro programa Educando para la Eternidad. Los días 11, 12 y 13 de agosto, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, ACSI, celebrará su Convención Internacional 2021 bajo el lema Floreciendo, los cimientos de la escuela que da frutos. Esta próxima convención internacional aborda un tema de suma importancia. ¿Cuáles son los principios y prácticas que caracterizan aquellas escuelas que crecen y se fortalecen a partir de los desafíos que les toque vivir? Para esto se estará llevando a cabo conferencias magistrales y talleres impartidos por expertos procedentes de la República Dominicana, Estados Unidos, Colombia y Belice. Este encuentro tendrá lugar en una plataforma virtual, en la plataforma de axicaribevirtual.org, y está dirigido a docentes, líderes, administradores y a toda la comunidad educativa de escuelas cristianas, y no solo de nuestro país, sino de Centro y Suramérica y aún Puerto Rico y Cuba. Esto tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de agosto, como habíamos dicho. Y para hoy, en nuestro programa de radio, estamos muy felices y agradecidos del Señor porque tenemos el privilegio de estar acompañados de dos de nuestros principales gestores y que pertenecen a la producción de esta convención internacional. Y queremos darle la bienvenida a nuestro director de ACSI Caribe, Lester Flaquer, quien nos acompaña en el día de hoy, estará compartiendo la propuesta de la Convención Internacional para este año. Y Sugel Michelén, el pastor Sugel Michelén, quien estará abriendo el evento con la conferencia magistral El verdadero florecimiento humano según Jesús. Bienvenidos, estamos muy felices. Vamos a presentar, aunque muchos lo conocen, Lester Flaquer es el director del Colegio Cristiano Logos, es también el director de nuestra asociación ACSI Caribe y tiene más de 30 años de experiencia en el área de la educación cristiana, impactando con su vida y su labor a miles de familias y comunidades educativas. Sugel Michelén es un profuso predicador, conferencista, orador y creador de muchos recursos audiovisuales, promoviendo el Evangelio de Cristo y el entendimiento de la palabra de Dios. Sugel ha contribuido extraordinariamente a la expansión de una sana doctrina en Latinoamérica y aún en el resto del mundo. De manera que estamos muy contentos, privilegiados. Ambos forman parte del Consejo de Ancianos de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Sean bienvenidos. Gracias, a nuestro Karen. Programa. Un placer enorme estar aquí y más aquí en el medio con ustedes dos. Eso pienso yo, que yo estoy engalanada en el día de hoy. Y antes de iniciar ya formalmente nuestro programa de hoy, queremos leer la porción de las Escrituras, que es el lema para nuestra convención, y es el muy conocido Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. 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 Pastor Lester. En medio de tantos desafíos, dificultades, donde la mayoría de nuestras escuelas han estado sometidas a serias presiones de todo tipo, ¿por qué la Convención Internacional ACSI 2021 nos habla de florecer, fructificar y transformar la cultura escolar en una comunidad que florece? Bueno, eso es algo que está muy relacionado con lo que tú has leído del Salmo 1. En el sentido de que nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a quedarnos envueltos en la situación en la que tenemos al presente. Nuestras almas muchas veces crean una especie de hueco negro, hoyo negro, en el cual somos consumidos por los pensamientos de las situaciones que estamos viviendo o que hemos vivido recientemente.
Y la Escritura nos manda a nosotros a tener una actitud en la que, si bien es cierto que nosotros estamos conscientes de la situación actual, nosotros tenemos que mirar hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Y eso es una realidad como personas. Y yo sé que el pastor Sugel probablemente va a estar hablando un poco de esto cuando habla acerca de qué significa florecer conforme a Jesús. Y nosotros creemos que tenemos que ayudar a las escuelas, ayudar a los directores, ayudar a las juntas directivas, ayudar a los maestros a poner su mirada en el llamamiento que Dios les ha dado de trabajar para ver fortalecer a cada uno de esos estudiantes que ellos tienen en sus manos en toda su mente, en todo su corazón y con todas sus fuerzas para que amen a Dios. Ellos tienen que crecer, tienen que florecer, tienen que ir hacia adelante. Y nosotros tenemos que ponerle el elemento de esperanza por delante. Y yo creo que eso es algo que realmente este tipo de convención puede proveer. Es cierto que la convención está siguiendo un modelo que nosotros hemos visto en los Estados Unidos acerca de florecer y que ha sido una especie de encuesta que se ha hecho en los Estados Unidos y que se han buscado los elementos que son necesarios para que una escuela florezca, pero yo creo que hay mucha coincidencia entre lo que esos hermanos están viviendo y experimentando y lo que nosotros vivimos y experimentamos, con las diferencias culturales que por supuesto nosotros vamos a encontrar. Pero, resumiendo la pregunta, es importante y necesario nosotros tener esperanza para ir hacia adelante y saber cuál es el norte al cual debemos dirigirnos. Porque yo puedo decirte a ti, ve adelante, y adelante hay un hueco, hay un hoyo, tú te vas a caer por un hoyo. ¿No? Nosotros tenemos que ir hacia adelante sabiendo hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y eso es lo que queremos proveer, esperanza y también dirección. Wow, maravilloso, exactamente. Pastor Sugel, usted establecerá los fundamentos para todo el contenido que tendremos en la convención. ¿Qué estaremos esperando en su conferencia magistral? Bueno, no sé si va a ser magistral, pero el tema sí es extremadamente importante porque vamos a estar viendo qué es el florecimiento según Jesús. Como Lester decía, tú no puedes salir hacia ningún lado esperando llegar a algún sitio. El que sale hacia ningún lado va a llegar a ningún lado. Entonces aquí estamos hablando del florecimiento humano, pero ¿cómo nosotros podemos determinar qué significa eso en la práctica? Porque el propósito de la escuela, y aquí conectamos, ¿verdad?, el tema con las escuelas cristianas. El propósito de una escuela cristiana no es simplemente proveer un conjunto de información al estudiante para que luego se gane la vida. De hecho, es interesante notar o traer a colación que en la década de 1930 hubo una discusión entre Robert Hutchins, que era el presidente de la Universidad de Chicago, y John Dewey, que todos los educadores saben quién es John Dewey, y en el tema de la discusión era precisamente cuál es el propósito de la educación. John Dewey sostenía, obviamente, el propósito clásico, que el propósito de la educación es preparar a la gente para la vida. John Dewey decía que no, que era preparar gente para un trabajo. Lamentablemente, la visión de John Dewey fue la que prevaleció a lo largo de todo el siglo XX y aún en el día de hoy, el pragmatismo. Entonces, ¿qué nosotros tenemos en las escuelas en el día de hoy? Nosotros les estamos proveyendo herramientas a un estudiante para que en el día de mañana sea independiente y se gane la vida. Ahora bien, según la Biblia, ¿cuál debería ser el propósito de la educación? Nosotros no podemos tener un propósito diferente al que tuvo Dios al crear el mundo y al crearnos a nosotros, porque todo lo que la escuela hace en su currículum es presentar la creación de Dios. O sea, no hay nada que tú enseñes en una escuela que no sea creación de Dios. Y por lo tanto, el propósito de la educación no puede estar fuera de el propósito de nuestra existencia, que como bien señalaron los teólogos del Catecismo Menor de Westminster, es glorificar a Dios y gozar en Él por siempre, gozar de Él por siempre. Entonces, ¿cuál es el propósito de la educación? Preparar al estudiante no solamente para que conozca a Dios salvíficamente, sino también para que pueda reflejar su carácter
que es encarnado en el Señor Jesucristo, de manera que podamos florecer como seres humanos. O sea, nosotros no podemos desconectar el florecimiento del propósito de nuestra existencia. ¿Cómo tú puedes mirar al final de tu vida y decir, wow, mi vida valió la pena? Bueno, si tú pudiste florecer de acuerdo a lo que la Biblia llama florecer. Y me encantó que tú citaras el Salmo 1, porque nosotros vamos a ver las bienaventuranzas en mi conferencia. La palabra bienaventurados no traduce exactamente lo que esa palabra significa en el idioma original, que es Macarios. La idea de esa palabra es floreciente. Esa es la traducción más exacta. Wow. Floreciente los pobres en espíritu, floreciente los mansos, floreciente, etc. Lo interesante de las bienaventuranzas, y solo voy a dar un tip aquí para interesar a la gente que venga a oír la conferencia, es que las bienaventuranzas se interconectan con el Salmo 1 de una forma extraordinaria. Es como si las bienaventuranzas fueran casi una exposición ampliada del Salmo 1. Bienaventurado el varón, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Es una persona floreciente. Y eso es precisamente lo que Jesús nos está enseñando en las bienaventuranzas. Entonces, lo que vamos a ver en la conferencia es definir lo que es ese florecimiento de acuerdo a lo que Cristo nos enseña en el Sermón del Monte, para entonces ver cómo eso conecta con el propósito de la educación. Ahora, una cosita más antes de terminar esta parte de la pregunta. Lester decía, y creo que tú también lo mencionaste, este ha sido un año muy duro y ha sido un año muy difícil para las escuelas cristianas, para los padres que han tenido que ver a sus hijos tomando clases virtuales, etc. Una de las cosas más sorprendentes de lo que dice Jesús en las bienaventuranzas acerca del florecimiento humano es que ese florecimiento se da y se produce en un contexto de problemas. O sea, una de las cosas que el Señor presenta en la bienaventuranza es que Él está esperando florecimiento. Él vino a traer el verdadero florecimiento en un mundo caído, en un mundo donde hoy es una pandemia, mañana va a ser otra cosa. La educación cristiana nunca ha sido un camino de rosas y nunca lo será, porque nosotros estamos lidiando con personas pecadoras en un mundo caído para poder transformarlos a través de la información que nosotros brindamos en una escuela cristiana, que no es mera información de matemáticas, biologías, etcétera. Es cómo esas materias revelan a Dios para que el estudiante pueda conocer a Dios y reflejar el carácter de Dios. Eso es florecimiento. Perdona que te interrumpa porque dijiste algo que yo quiero que amplíes un poco más. Tú dijiste, estamos lidiando con personas pecadoras en un mundo caído. Pero nosotros los que estamos lidiando con personas pecadoras en un mundo caído, no somos perfectos. También somos pecadores. Entonces, que a esa ecuación, a esa situación, se le añade nuestra propia debilidad, nuestro propio pecado. Sí, nosotros tenemos una resistencia al cambio, sobre todo al cambio hacia Dios. Pero no solamente los alumnos tienen esa resistencia, los maestros también y los directores de escuela también. Así que todos estamos en un proceso de transformación, pero al mismo tiempo poniendo resistencia. Entonces, lo que pasa cada vez que un profesor viene delante del aula es una batalla. Es una batalla por la mente, es una batalla por las ideas. Nosotros tenemos que recapturar aquellas ideas que fueron secuestradas por un mundo caído y por Satanás y volver a restaurarlas en su significado real. Por eso es que no hay educación neutral. Una educación que pretende ser neutral es un fraude. Cuando yo no presento a Dios en el aula de clases, yo estoy diciendo una de dos cosas, o que Él no existe o que Él no tiene nada que ver con el mundo creado. Y por lo tanto, eso no es una educación neutral, eso es una conspiración. Y por eso es que es tan importante que una escuela cristiana se levante sobre una verdadera filosofía de educación cristiana. De nuevo, quiero hacer otra observación a lo que tú acabas de decir. Tú dijiste que fue secuestrado y yo diría que nosotros dejamos que lo secuestraran. Y ahí es donde viene la dificultad. Y por eso es que nosotros queremos ahora mismo fortalecer a las escuelas cristianas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que quedarnos en las gradas viendo lo que está sucediendo en la arena de la educación, sino que nosotros tenemos que estar
en el campo de batalla, jugando y peleando para que nosotros podamos establecer los principios que Dios nos ha dado en su palabra. O sea, nosotros somos los adalíes, ¿cómo se llama eso? Adalíes. De las personas que tienen que llevar hacia adelante eso. Y eso es de lo que se trata, el venir a una convención y escuchar este tipo de cosas y recibir un estímulo para poder seguir hacia adelante en un mundo tan difícil. Ayer yo estaba, perdón Karen. Adelante. Ayer estaba dando una clase, estoy dando una clase en un seminario, y una de las preguntas que me hicieron fue, ¿por qué? Porque es una clase de historia de la Reforma. ¿Por qué nosotros cuando leemos la historia de la Reforma encontramos que hombres como Lutero, Melanchthon, Calvino, Zwinglio, a los 16, 17, 18 años ya te podían leer latín, te podían traducir un texto en griego, y me preguntaban por qué la educación ha bajado tanto de nivel? Ellos me preguntaban a nivel de seminario, pero yo creo que eso se puede aplicar a la educación general, en sentido general. Sí. Y yo les decía, bueno, lamentablemente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la iglesia cristiana sufrió un ataque tan fuerte de los liberales que tomaron las universidades, que lo que hizo la iglesia cristiana, no la escuela, fue replegarse. O sea, dejaron las universidades en manos de eruditos ateos y liberales, y al mismo tiempo comenzaron a temer que sus hijos fueran a la universidad y tener una mejor educación para que sus mentes no fueran dañadas. Entonces, la idea, obviamente no lo expresaban así, pero la idea era: yo lo prefiero bruto pero piadoso. Y la verdad es que nosotros no tenemos que hacer una elección entre la piedad y la erudición. Estas dos cosas no se contraponen entre sí. Así que nosotros debemos equipar a nuestros estudiantes para que sean las dos cosas. Claro, cada cual de acuerdo a la capacidad que el Señor le dio. Pero que tiendan a la erudición y que tiendan a la piedad. No se contraponen. Yo diría que todavía podemos estar sujetos a esa visión de que las escuelas cristianas, por ser cristianas, no tienen los niveles de excelencia que deben tener, y vemos familias cristianas que tienen sus hijos en escuelas seculares por el idioma, porque son colegios acreditados, reconocidos, y por esa excelencia académica. Todavía hoy estamos siendo permeados por esa visión incorrecta. Y eso ahí que quisiera preguntarle a ambos, ¿verdad? Al pastor Lester como director de escuela también. ¿Qué puede estar pasando espiritualmente y en términos de comunidad educativa? ¿Qué obstáculos, qué pensamientos, qué distracciones pueden estar ahora en nuestras escuelas que no les permite mirar más allá, como decía el pastor inicialmente, que están sumidas en ese sentido de fracaso, de esperando que otro venga y resolucione, ¿verdad? El Estado, que pase la pandemia, como esa actitud un poco de víctimas a veces, o quizás se sienten desalentados porque tienen sus ojos puestos en el lugar incorrecto, en qué es lo verdaderamente esencial en una escuela, ¿no? Entonces, ¿qué pudiera estar pasando y qué tenemos nosotros que estar alerta para contrarrestar en este momento en nuestra educación? Yo voy a empezar respondiendo y luego estoy seguro que Sujel va a responder también y aún a ampliar. Pero yo pienso que una de las cosas que nosotros nos puede estar pasando es el hecho de que estamos viendo un mundo alrededor, un mundo lleno de complicaciones. Esta misma mañana yo abría mi celular y empezaba a mirar noticias y yo decía, óyeme, es que Satanás no descansa. Él tiene una narrativa y una narrativa que va en contra del reino de Dios, que hace que el alma de uno se canse. Uno no acaba bien de salir de una situación en la que uno tiene una pequeña victoria o algo que va bien y de repente ves 40 cosas y tú dices, yo no tengo las fuerzas para seguir hacia adelante. ¿Y sabes qué? Es verdad, yo no tengo la fuerza para seguir hacia adelante, pero el Señor no me ha dicho que es en la fuerza mía que yo voy a seguir hacia adelante. El Señor me ha dicho a mí que yo tengo que ir hacia adelante, haciendo lo que Él me manda en las fuerzas que Él me da a mí para seguir hacia adelante. Él me dice, no desmayes. Mira, yo te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, lo mío, lo nuestro, lo de nuestras escuelas, no es decir,
no vale la pena, esto va a ser un fracaso, esto es muy difícil. No, lo nuestro es decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros estemos haciendo? Y tú te encargarás del resultado de esas cosas. El resultado no está en nuestras manos. Siempre viene a mi mente el texto que dice que la suerte se echa en el regazo. Pero la respuesta de quién es? Dice, no, del Señor. Y la respuesta puede ser, te agarraron, te embromaste, o la respuesta puede ser, saliste bien, saliste a camino. Pero nosotros hemos sido llamados en tiempos como estos difíciles a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no lo que nos va a asegurar un éxito. Así que cuando nosotros tomamos un tema como este en la convención, queremos dar esperanza, queremos que las escuelas sepan en qué cosas yo debo enfocarme, debo poner mis esfuerzos para seguir hacia adelante, para poder trabajar y hacer lo que Dios quiere que yo esté haciendo. Y en ese sentido, ocuparme de hacer estas cosas y en cierta medida olvidarme de lo que está alrededor, en cierta medida digo, ¿verdad? Y poder seguir hacia adelante. Pero yo sé que tú vas a añadirle a eso. No, lo que pensé cuando Karen mencionó la palabra obstáculo, que yo creo que uno de los grandes obstáculos de la escuela hoy es que muchos han asumido la postura de modo de supervivencia. Nosotros estamos en medio de una pandemia y tenemos que ver cómo llegamos al final del año escolar con vida. Entonces eso es modo de supervivencia. Tú no puedes de ninguna manera, ¿verdad?, florecer si tú mismo no estás floreciendo, tú estás en modo de supervivencia. Entonces yo creo que eso es un tremendo obstáculo, es un problema de perspectiva de la vida que se traspasa a la perspectiva que tú tienes de tu escuela. Si todos los maestros y directores están en ese modo de vamos a ver cómo llegamos al final, va a ser muy difícil que puedan hacer el trabajo. Ahora, no queremos ser injustos. Definitivamente es verdad que estamos en un tiempo difícil para los profesores, para los padres, para los mismos estudiantes, pero es como dice Lester, no es en nuestras propias fuerzas, es con la fuerza que viene del Señor. Cuando el Señor dio el mandato cultural que encontramos en Génesis 1, 26 al 28, que debe ser el fundamento de toda escuela, subyugad la tierra, sojuzgadla. O sea, en otras palabras, yo les di la creación, ahora es responsabilidad de ustedes sacarles el mayor potencial. Y luego dio a la iglesia la gran comisión de hacer discípulos. El Señor sabía que en el 2020 iba a haber una pandemia. O sea, a él no lo tomó por sorpresa. Y él ya tenía la gracia, el paquete de gracia preparado para que nosotros podamos seguir haciendo la obra que él nos encomendó en las fuerzas que vienen de él. Amén, amén. Escuelas han cerrado. Maestros han perdido su empleo. Familias han tenido que retirar a sus hijos de la escuela porque no han podido seguir, ¿verdad?, cubriendo con las matrículas. Hay familias que han visto seres queridos partir a partir de la pandemia. Ha habido aflicción, es una adversidad que ha tocado a la mayoría de nosotros. Y esto es una oportunidad de saber cómo enfrentar la aflicción, cómo enfrentar el dolor. Y no solamente a nivel de las escuelas, a nivel personal y de las familias. Entonces, vamos a escuchar de parte de nuestros invitados en el día de hoy cuál es la actitud correcta para enfrentar este tipo de cosas. Esto será después de la pausa, volvemos en breve. Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio. Estamos aquí en su programa Educando para la Eternidad, rumbo a la Convención AXI 2021. Aquí en su emisora Radio Eternidad estamos compartiendo con los pastores Lester Flaquer y Sugel Michelén, quienes estarán con nosotros durante nuestra próxima convención que tendrá lugar en el mes de agosto, 11, 12 y 13. Antes de la pausa estábamos reconociendo, ¿verdad?, lo difícil que ha sido este tiempo para todos. ¿Cuál es la actitud de corazón y de mente que debemos tener ante la adversidad y ante situaciones extremas que muchos de nosotros hemos experimentado? Tú mencionaste una palabra clave cuando antes de irnos a la pausa y fue la palabra oportunidad.
no podemos de ninguna manera minimizar lo que mucha gente está pasando y atravesando en el día de hoy. Y no quisiéramos que nadie que nos está mirando se sintiera que nosotros estamos minimizando su problema. Pero no importa qué tan grande sea el problema, nuestro Dios es mayor y su gracia es mayor. La palabra oportunidad encaja aquí porque en medio del dolor, en medio de la aflicción, nosotros tenemos una tremenda oportunidad para mostrar, por ejemplo, en el caso de un maestro a sus estudiantes, lo que significa realmente tener a Cristo como nuestro Señor y estar amparado bajo las alas del Omnipotente. Uh-huh. Y es una oportunidad para mostrarles a Dios y mostrarles lo grandioso que es conocer a Dios en Cristo. Tampoco, otra vez no quiero adelantarme, ¿verdad?, a lo que voy a ver en la conferencia inicial, pero inmediatamente después de las bienaventuranzas, cuando Cristo dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Y luego dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo se conecta esta responsabilidad de los creyentes de ser sal y luz? Y de hecho vamos a ver qué significa eso, porque yo creo que no está tan claro en la mente de muchos lo que significa ser sal de la tierra. Pero bueno, eso lo veremos en la conferencia. Pero ¿cómo se conecta eso de ser sal y luz con las bienaventuranzas, con ese carácter floreciente que Cristo describe en las bienaventuranzas? Otra vez, nosotros somos sal y luz en un mundo que nos rechaza, en un mundo con problemas, en un mundo donde hay mucha aflicción. Muchas son las aflicciones del justo, Salmo 34, pero de todas ellas me librará el Señor. No son pocas, son muchas, y no porque haya pandemia. Mira a Karen y Lester con pandemia, sin pandemia. Este es un mundo problemático, pero nosotros estamos llamados a florecer en este mundo con problemas, porque somos como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. El mundo alrededor es un desierto, pero nuestras vidas están implantadas en Dios. Salmo 1. Amén. Pero yo vuelvo a insistir en el hecho de que precisamente porque creo que nosotros estamos en un periodo muy difícil, muy particular, es extra importante que nosotros pongamos la esperanza del Evangelio en el corazón para poder seguir hacia adelante. O sea, yo no me puedo quedar ahora mismo diciendo qué terrible ha sido esto, qué duros han sido estos años. Óyeme, nosotros hemos sufrido mucho como escuela. Bien, eso es okay, eso es información, eso es data. ¿Y ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿nos vamos a quedar aquí lamentando, llorando entre nosotros? No, nosotros tenemos que ir hacia adelante, nosotros tenemos que mirar con esperanza el futuro y seguir trabajando, vuelvo e insisto, hasta que Dios nos corte la cabeza y nos lleve de aquí o nos saca, no haga lo que sea que tenga que hacer. Entonces, lo que nosotros no quisiéramos es que dentro de nuestras escuelas cristianas y ojalá que también las iglesias cristianas se cultivara un espíritu deponente, un espíritu de decaimiento, sino más bien un espíritu de lo que nosotros somos en Cristo, más que vencedores. Amén. Me ha encantado, Lester, que tú has mencionado la palabra esperanza yo no sé cuántas veces. Y seguiré mencionándola. Y vino a mi mente el texto de Romanos 15:13. Y el Dios de toda esperanza. ¿Cómo la Biblia reconoce a Dios como el Dios de toda esperanza? Os llene de todo gozo y paz en el creer. O sea, ese gozo y esa paz no vienen porque las circunstancias a mi alrededor están bien, sino porque yo creo en las promesas de Dios reveladas en su palabra. Os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza. Entonces tú dices que vas a seguir mencionando la esperanza. Nosotros nunca en este mundo vamos a llegar al tope de la esperanza que debemos tener en Cristo. Siempre podemos crecer en esperanza. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, no es, como tú decías, no es en mis propias fuerzas. Mi corazón engañoso me dice, no hay esperanza, esto es un desastre, yo no sé cómo vamos a enfrentar este próximo año escolar. O sea, en otras palabras, ya yo estoy vencido antes de entrar en el campo de batalla. Pero yo puedo abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo si yo creo, descanso, confío en que nuestro Dios ha prometido una serie de cosas en su palabra y Él es un Dios confiable.
Amén, amén. Y que Él tiene propósito sobre todas las cosas. O sea, tú mencionabas que Dios junto con la pandemia, que no lo tomó de sorpresa, tenía también las gracias para que nosotros pudiéramos salir hacia adelante. O sea, detrás de esta situación hay un propósito claro y evidente que está solamente en este momento en la mente de Dios, o todos sus aspectos en la mente de Dios. Y nosotros tenemos que vivir a la luz de esa realidad y seguir haciendo lo que Él nos manda para que juguemos el papel que Él quiere que nosotros juguemos. Y como escuela, nosotros estamos jugando un papel muy importante en medio de esta situación. Mira, yo he tenido conversaciones con padres, o ahora mismo acabo de venir de una conversación con un padre, y él decía, o sea, lo que ustedes han significado para nosotros como familia en medio de esta situación, ustedes no lo pueden medir. Porque esa ha sido como una nota de balance, de consuelo, de ánimo. Ustedes están trabajando y seguir hacia adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Trabajar y seguir hacia adelante. Entonces, eso es una cosa que debe movernos a nosotros a actuar continuamente. O sea, que quería decir esa. Ha sido hermoso. Ahora que usted menciona esa experiencia, también tuvimos esta misma semana una experiencia, usted y yo, con una escuela, miembro de AXI, donde sus líderes se acercaron a nosotros hace unas semanas, con un espíritu bastante decaído, muy llorando, muy entristecido, muy afligidos, con poca esperanza hacia el próximo año escolar y aún si la escuela podía seguir. Y Dios pues utilizó ese tiempo, ¿verdad? Estuvo en medio nuestro alentando, animando, dando estrategias, dando ideas de qué hacer y cómo manejar este caso. Y recién ayer recibimos el feedback, la retroalimentación de su directora. Y alabamos a Dios porque volvimos a llorar con ella, pero de gozo. Porque ellos fueron muy diligentes buscando consejo y aplicando qué hacer, cómo integrar a su comunidad. Dios usó al pastor Leste de manera poderosa diciéndoles, mire, integren a sus familias, transparenten su situación, miren, presenten qué tienen por delante y sean transparentes en el Señor. Y cómo ese paso y otros abrió el corazón de sus familias y su comunidad, y a partir de ahí ha habido una cohesión, una actitud de vamos adelante, no podemos dejar que el colegio se caiga. Y fue hermoso, y eso es un ejemplo de lo que es florecer y lo que es un poco lo que ustedes están compartiendo. Pastor Lester, usted hablaba de propósito, y precisamente propósito es uno de los dominios que se estarán abordando durante la Convención Internacional AXI 2021. Esta propuesta habla de 5 dominios esenciales, 5 temas que, según esta investigación en escuelas cristianas de Estados Unidos, fueron las más importantes para que una escuela florezca. Si bien es cierto, son culturas distintas, pero son escuelas cristianas. Tenemos la misma cosmovisión. Y ellos hallaron resultados muy interesantes y lo van a estar compartiendo durante la convención. Propósito, relaciones interpersonales, enseñanza y aprendizaje, experiencia y recursos y bienestar emocional. Sí, es interesante ver cómo lo que este estudio hizo realmente fue venir a escuelas que tenían dentro del espectro de escuelas en los Estados Unidos como aparente éxito. O sea, se lucen bien, estaban florecientes, estaban creciendo, Entonces, ¿cuáles son los elementos que nosotros encontramos en estas escuelas que tienen esa situación que nos ayudan a identificar qué cosas hace que una escuela ande bien? ¿Okay? Como decíamos, es otra cultura, pero muchos de esos elementos van a ser coincidentes. Para nosotros es clarísimo, por ejemplo, en la dimensión de propósito. ¿Qué es lo que ellos dicen en esa dimensión? Que una escuela en el que todos los elementos que están adentro saben cuál es la razón de ser de esa escuela y están alineados con esa razón de ser, la escuela se avanza, las personas están comprometidas con su misión, con su visión, y nosotros podemos decirle amén a eso, porque es algo que en nuestras propias escuelas nosotros vivimos. Las escuelas que aquí en medio nuestro, en República Dominicana sobre todo, nosotros hemos visto con mejor potencial, son aquellas escuelas donde tú ves a las personas que están trabajando ahí identificados, tú ves a los padres que están ahí identificados con lo que esa escuela representa, y nosotros
nosotros lo vemos de una forma muy especial. Ese ejemplo que tú trajiste aquí, precisamente parte de lo del asunto era que la gente se sentía como que estaba en un servicio, yendo a una situación en la que yo te pago y tú me haces un servicio. Y ellos lo hicieron, ellos hicieron a los padres parte de lo que era la vida de esa escuela, y le decían, nosotros queremos hacer esto con tus hijos, mira lo que está pasando, mira cómo nosotros estamos. Y la gente dijo, no sabía que eso era así. Entonces ahora se identificaron con esa escuela, ¿ves? Y forman parte de la solución. Así mismo es. De hecho, perdón, tú mencionaste el aspecto segundo, que es las relaciones interpersonales. Déjame hacer un poquito de teología aquí, en este caso. Nosotros fuimos creados por el Dios Trino. Hay una relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él crea al hombre para vivir en comunidad. Nosotros somos una comunidad de gracia. En ese sentido, una escuela no puede florecer donde no hay ese sentido de comunidad. No somos simplemente maestros individuales enseñando a estudiantes individuales. Hay una comunidad comprendida por todos los que están involucrados en la escuela. Y aún, por ejemplo, en el tema del temor, nosotros tenemos que ser francos y transparentes y decir, vamos a orar, vamos a sentarnos a orar porque estamos luchando todos aquí con el temor, estamos luchando con la desesperanza. Bueno, vamos a orar al Dios de toda esperanza para que nos ayude a afrontar este nuevo año de una manera diferente. Alguien decía, leí recientemente, si tu corazón te dice que no hay esperanza, desmiéntelo. Porque sí hay esperanza por el Dios de toda esperanza. Pero eso ocurre en una comunidad donde tenemos ese sentido de pertenencia. Nosotros pertenecemos a algo. Porque Dios, el Dios Trino, nos creó para eso. De hecho, una escuela cristiana no está funcionando bien a menos que pueda desarrollar ese sentido de comunidad. Wow, tremendo. Y entonces el dominio de la enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Sabemos que este es un componente por excelencia en todas las escuelas como educación. Claro. Y como decía Sujel al principio, ¿verdad? Nosotros tenemos una creación por delante y lo que nosotros queremos hacer es que el estudiante conozca a Dios a través de esa creación y pueda inclusive entender esa creación para poderla someter, para poderla usar para el bienestar de los seres humanos, que es el mandato cultural. Un ejemplo bíblico clarísimo es el de Job. Ninguno de nosotros durante esta pandemia hemos sufrido como Job. Y obviamente porque estamos aquí hablando. ¿Qué pasó con Job? Job le dice a Dios, yo necesito que tú me expliques lo que está sucediendo. Pero al final del libro, Dios no le da ninguna respuesta a las preguntas de Job, pero sí le da una clase de historia natural. O sea, lo que hace Dios es tomar a Job y hacerlo ver la creación, que es lo que se ve en la escuela, y lo sacó de la depresión dándole una clase. Entonces, ¿qué pasaría en una escuela cristiana donde el maestro de biología, donde el maestro de ciencias naturales presenta a Dios a los estudiantes, que probablemente pudiera tener en algunos de ellos ese mismo impacto? Job terminó diciendo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? O sea, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto, cuando yo hice aquello? En otras palabras, de verdad, Job, para que tú confíes en mí, yo tengo que darte una explicación de lo que estoy haciendo en tu vida. Mira la creación, y eso es lo que nosotros vemos en la escuela. El currículum de la escuela cristiana, vuelvo y reitero, lo que hace es restaurar el significado de las mismas materias que se enseñan en una escuela secular. Nosotros no tenemos un conjunto diferente de materias que enseñar. Enseñamos matemáticas, ciencias naturales. La única diferencia es que nosotros integramos la cosmovisión bíblica a esas materias que nosotros enseñamos. Amén. Hay un elemento adicional en cuanto a ese dominio de enseñanza y aprendizaje que yo pienso que está involucrado en este trabajo que se hizo y que nosotros vamos a escuchar. Y es el hecho de que una escuela cristiana, y cualquier escuela, pero una escuela cristiana de manera particular, no puede conformarse con decir yo tengo propósito claro, las relaciones interpersonales están establecidas y nosotros damos clase. Damos clase no es algo que sea aceptable para una escuela cristiana. Nosotros tenemos que tener una
perspectiva como escuela de que nosotros queremos que la distancia que hay entre lo que yo estoy enseñando y que la persona aprenda sea el menor posible. Nosotros queremos que sea de una forma más íntegra posible. Y en ese sentido, las escuelas deben estar todo el tiempo examinando qué están haciendo, cómo lo están haciendo, cuál es la mejor forma de hacerlo. Y eso es algo que debe permear la cultura de la escuela. Así como nosotros estamos permeando la cultura en cuanto a las relaciones, en cuanto a que la gente se identifique con el propósito que nosotros tenemos también nosotros que llevar hacia todo lo que están dando clases, hacia todo lo que están ahí adentro, esa actitud de que yo no puedo estar conforme con lo que yo hice ayer. Yo tengo que revisar lo que hice ayer y saber si mañana lo puedo hacer de una forma más efectiva, que refleje mejor a Dios. Y eso es algo que yo quiero que nosotros saquemos de aquí. Lo que nosotros quisiéramos poner en la mente de nuestras escuelas es, no te conformes con que se terminó el currículo. Ese no es el propósito de nosotros. El propósito de nosotros es que el estudiante aprenda y a través de lo que aprenda vea a Dios. Y eso hay que hacerlo cada día mejor, cada día mejor, cada día mejor. Y le voy a decir una cosa, nunca vamos a parar de hacerlo mejor. Así es. Nunca vamos a parar. Amén. Y dentro de esa enseñanza y aprendizaje es uno de los dominios con más constructos. Tiene 12 constructos que ellos van a estar detallando. Y usted hablaba de eso que es lo de mejora continua, basada en datos, en data real, de cómo está trabajando mi escuela, pensamiento sistémico. Eso es algo que nosotros como escuela hemos estado aprendiendo en los últimos tiempos, sobre todo después de un proceso de acreditación. Y yo sé que algunas de nuestras escuelas están acreditadas y otras están deseando ese tipo de cosas, pero nosotros no conocíamos bien cómo hacer uso de la data para nosotros ver qué debíamos hacer en el futuro. Y eso es algo que lo estamos aprendiendo. Y es fascinante poder trabajar de esa manera, que no era la forma en que lo hacíamos. Sí, que no se trata simplemente de citar versículos bíblicos en la clase. Es algo mucho más profundo y no es fácil de hacer. No. Yo sé que aquí es muy cómodo hablar de integración bíblica, pero no se trata simplemente de que el maestro de matemática le diga a los niños 7 vacas flacas más 7 vacas gordas, de las que vio José cuántas vacas son 14 vacas. No, esa no es la idea. O sea, la idea es cómo yo puedo conocer al Dios que hizo un universo matemático a través de las matemáticas. Vuelvo y reitero, yo sé que es fácil decirlo, no es fácil hacerlo, pero esa es mi tarea como profesor de matemáticas. Ahora, la capacidad de nosotros como escuela hacer estas cosas depende en gran manera de la experiencia y de la gestión de recursos de sus líderes. Necesitamos recursos para llevar a cabo todo esto. Y ese es uno de los dominios, experiencia y recursos. Ahí estará uno de nuestros invitados abordando todo lo que tiene que ver con la capacidad de dar respuesta, ¿verdad? A esta Y algo que quería mencionar, Karen, que no lo hemos traído a colación aquí, es el hecho de que la forma en que se ha estructurado la convención no es que tú vas a escuchar una exposición, sino que cada uno de esos expositores va a darte cierto nivel de contenido y luego te va a dar espacio para que tú trabajes esos contenidos dentro del mismo taller. Lo que estamos buscando es que al final de cada uno de esos talleres, los que están participando de esos talleres puedan salir con algo en la mano que construyeron durante el tiempo que estaban ahí. real. Porque muchas veces uno va, y me ha pasado a mí, yo tengo, como tú dices, más de 30 años más. Yo no me atrevo ni a decir cuánto más de 30 años tiene uno en esto. Y uno ha estado en 20,000 conferencias en donde uno oye cosas, son interesantes, tú dices, wow. Y tú te vas a tu casa y ¿sabes qué haces? Nada. Absolutamente nada. Ahora, si en la conferencia te ponen a trabajar y tú tienes que sentarte a pensar, y esa es la actitud que hay que traer a una convención de esta naturaleza, yo no vengo a sentarme a oír y a rascarme la cabeza con un lápiz. No, yo vengo a trabajar, a que durante ese tiempo que yo esté ahí yo pueda llevarme un producto en la mano que sea de utilidad para mi vida, para nuestra escuela, nuestra comunidad, y nosotros entonces implementar cambios o hacer ajustes conforme a eso que nosotros hemos encontrado. Y eso es importante de esta convención. Claro, porque cada una va a trabajar desde su realidad,
Bienestar emocional, que ha sido muy mencionado ya en el transcurso de todo este año, la importancia, hemos recuperado, yo creo que en el pasado hemos aprendido mucho y mucho de lo que hemos sufrido nos va a servir, hemos construido cosas nuevas, hemos creado nuevas visiones a partir de lo que hemos vivido. Pero además, y ya vamos a terminar nuestro programa, ¿verdad? En el día de hoy, que ha sido un poquito extenso, pero vale la pena poder hablar de estas cosas. Tenemos 4 talleres ya más prácticos, ¿verdad? Que se aplican más a la parte académica y de gestión escolar. Tenemos evaluación diagnóstica, la gran necesidad que tenemos sobre todo en este momento. Manejo de conflictos en la comunidad escolar, lidiando con personas difíciles. Sí, eso es muy importante. Eso es muy importante. Sobre todo el que lidia conmigo. De hecho, tenemos un programa de radio con ese tema de manera específica. Tenemos nueva vez ya nuestro taller tradicional, filosofía, historia y filosofía de la educación cristiana con Sugel Michelén y el plan de mejora continua en la gestión estratégica. Sí, es bueno decir que estos talleres que tú estás mencionando se van a dar el primer día. Es decir, cuando nosotros abramos la convención, entonces vamos a tener la charla magistral del pastor Sugel, un tiempo creo que de preguntas y respuestas, y luego entonces esos talleres que aparecen allí al cual cada uno de ustedes se va a inscribir según son talleres simultáneos, la necesidad. Son 4 talleres simultáneos. El primer día. Así que es importante eso. El taller de filosofía, que es un taller que el pastor Sugel ha dado tradicionalmente por años en la convención, nosotros creemos que es importante que esté allí porque es la piedra angular del trabajo que se hace dentro de las escuelas, y siempre hay personas que son nuevas para educación cristiana y vienen educados en universidades seculares, y nosotros queremos que tengan esa visión de lo que realmente es una educación cristiana, y es importante que los líderes de escuelas pues inscriban a esos nuevos maestros en ese tipo de taller. Mis amados, esto es un banquete. Nosotros estamos orando fervientemente al Señor para que muchos de ustedes sean animados a participar en nuestra próxima convención. Es virtual, no hay límites de países, no hay límites de personas. El año pasado tuvimos 1,500 participantes procedentes de 15 países. Sí, 15 países, 150 escuelas cristianas y 1,500 participantes alrededor en nuestra convención pasada. Y nosotros queremos que el Señor nos conceda repetir esta hazaña y aún más, que muchos de ustedes vengan y reciban también una gran virtud que tiene la Convención Internacional AXI, es que es una plataforma habilitada por 6 meses, de manera que si usted se registra en esta convención, tiene el chance de poder volver a ver las conferencias y de incluir a más personas, porque la va a tener ahí disponible para su comunidad educativa. Usted puede saber los detalles de nuestros expositores, que son bastante, ellos han estado aquí, pero son 10 expositores que estarán con nosotros en la página de axicaribevirtual.org. Allí están los horarios, los conferencistas, la descripción de los talleres, el costo, que es un costo mínimo de participación, y la forma de registrarse. Muchísimas gracias. Esto ha sido de verdad un tiempo maravilloso. Yo estoy animada para participar y escuchar todo esto que tenemos por delante. Señores, esto ha sido Educando para la Eternidad. Estaremos con ustedes en una próxima entrega, si el Señor lo permite. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Amén. Amén. Igualmente. Amén. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.